Yo soy escritora argentina, vivo en la ciudad de San Rafael, Mendoza. Soy bromatóloga, profesora de inglés como segunda lengua, tutora en entornos virtuales. Además de escritora, soy correctora literaria. He vivido en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, he vivido 6 años en los Estados Unidos, 1 año en la ciudad de Mar del Plata, en Argentina, 2 años de niña en la ciudad de Miramar, también ambas en la provincia de Buenos Aires. He vivido 4 años en la ciudad de Mendoza, capital, y el resto del tiempo en mi ciudad, San Rafael, Mendoza. He venido a este lugar tan maravilloso de Cartagena de India, al 4º Festival Internacional de Hermanados por las Letras. Es la primera vez que vengo, me ha fascinado la ciudad, me han encantado sus paisajes, su gente, la amabilidad. Aparte de todo, he compartido varios días con escritores de 7 países, entre ellos México, Puerto Rico, la misma Colombia, Brasil, Argentina, y es realmente maravilloso. Y Cuba, me olvidé también. Es maravilloso todo lo que he conocido, la casa museo del expresidente Rafael Núñez, que me quedaba fascinada con su belleza, la iglesia enfrente, las calles, las universidades, la Universidad de Cartagena, la Universidad Autónoma Nariño Cartagena, lugares hermosos, lugares de la cultura, el Centro de Artes donde está dedicado al gran Gabriel García Márquez, que todo el mundo lo conoce, y no solamente por lo Nobel, que fue el tema que ganó el premio Nobel de Literatura por sus 100 años de soledad. Yo creo que todas sus obras debieron tener algún premio, porque todas han sido magníficas. Un hombre luchador, y bueno, él representa, por supuesto, a los grandes escritores, y no solamente a los grandes escritores, aquellos que de una forma u otra han ido de a poquito desde el primer libro, luchando por ser leídos y aparte de eso impresos sus trabajos. Bueno, eso mismo me pasa también a mí, que bueno, yo también tengo mi obra, que he ido paso a paso, dando nuevos caminos, nuevos rumbos, nuevos temas, de escritos que tengo de hace muchos años, puesto que yo desde los 14 años ya empecé a escribir mis primeros escritos, pero todo siempre en solitario, en borradores, guardado para mí y para las pocas personas alrededor mío que lo sabían. Y bueno, llegó el momento, dentro de los años, tal vez los años van modelando a uno, le va diciendo que no es tan difícil y no está tan lejano el poder publicar un libro. Y alguien me alentó con el tema de mi abuelo paterno en mi ciudad, y bueno, ese fue el primer libro que yo presenté. Después vino una segunda edición. Y bueno, así fui investigando temas que yo ya previamente venía escribiendo, y los fui acrecentando, datos que, por ejemplo, de joven, por ser joven, no los había tenido muy en cuenta, pensando en que solamente era una parte de la historia, y al volcar ya al papel crudo, para formar ya la historia, lo que yo realmente quería hacer, me recordé datos que creía tan olvidados y tan pasados, que bueno, todos esos datos que me vinieron a mi mente, como si ayer hubiese vivido tal o cual circunstancia, o ayer me hubiesen contado tal historia, me acordé de esos datos, que los acomodé, los arreglé. Bueno, es como el pintor que va pintando su cuadro y no le gusta algo, entonces modifica sus colores, le da su impronta. Bueno, es lo que a mí me fue pasando con cada una de las historias, que yo las acrecenté al volcarlas después al papel. Y por supuesto que investigué un poco más sobre cada tema, porque yo soy, si algo tengo para destacar, es que soy muy investigadora, y muchas veces investigo hasta llegar a la punta final.
y porque quiero, es como aquella persona que quiero más de un postre. Bueno, en este caso quiero saber más, quiero que mi historia tenga todo. Y se me presentan como si fuese un periodista, más preguntas y más preguntas, y bueno, en la investigación logro esas respuestas. Y por supuesto, por eso las historias apuntadas en borradores me han servido de base para hoy en día poder decir, tengo 22 libros publicados. Son de distintas temáticas, son temáticas duras, muchas difíciles, así también como tengo de poemas que empecé desde los 14 años. Y también tengo un libro de cuentos para niños, a pesar de escribir de temas duros y difíciles. Y por sobre todas las cosas, por el momento, escribo todas historias reales. Y un día comencé a raíz de una abuela que yo conocí, que escribía poemas. Eso despertó en mí el que a partir más o menos de los 14 años yo comencé a hacer mis primeros escritos, pero todo en solitario y en borradores. Ahora, ya de grande, una amiga, profesora, que éramos colegas, siempre me dijo, tenés que publicar tus historias. Y bueno, en los últimos años, por ejemplo, alrededor del 2005, 2010, ya ahí se me despertó ya el deseo de querer ver esas historias, no todas de golpe, pero poco a poco ir publicando, pasando en limpio esos borradores. Recordé muchos datos que no había aportado dentro de lo que eran las historias. Hay temas que los he conocido y por supuesto he hecho los borradores, pero yo he querido, para poderlos escribir que fueran más fidedignos, me he dedicado, por ejemplo, en algunos casos 2 años, en otros me ha llevado 5 años ir investigando datos, porque a veces uno no consigue tan rápido la información. Y bueno, son los datos que paralelamente han ido corroborando ciertos hechos históricos que coinciden con que yo conocía por versiones orales que me han comentado, me han contado, y no me lo han contado una vez, sino que me lo han contado 5 o 10 veces, y siempre ha sido lo mismo, nunca ha variado el contenido, la información. Entonces eso me ha facilitado en que he dicho, la historia que me dieron a conocer es verdadera, pero yo particularmente relacionándolo con digamos, con la línea del tiempo, lo he querido relacionar con ciertos hechos históricos que pasaron en esa época que me dijeron. Entonces yo los he estado investigando en libros, he ido a bibliotecas. Si no he encontrado una biblioteca, cuando he ido a otra ciudad he ido a la biblioteca, porque por ahí en ciertas bibliotecas hay datos insólitos y en otras a lo mejor uno no puede encontrar la información certera que uno pueda corroborar y, digamos, acoplar a la historia. Yo entiendo que a veces los pueblos, por nada que sean bandidos, bandoleros, se apoderan y quieren que sea suyo. Me he encontrado, por ejemplo, el caso de Bolivia, que ellos aseveran de que ellos lo asesinaron en su tierra, están enterrados en Bolivia. Pero yo también he investigado que hay otras versiones, de que la novia de uno de ellos volvió a recibir carta en los Estados Unidos, porque Ethel volvió a los Estados Unidos. Y aparte de eso, que la doctora que atendía a uno de ellos asevera de que ella los volvió a atender después de que estuvieron en Argentina y en Bolivia. Y según hay datos que hay uno de ellos que viajó a Europa, estuvo en París y después volvió a los Estados Unidos. Y que no es cierto que ellos murieron en Bolivia, que el entorno, las amistades más verdaderas que no fueran a difundir para que no cayesen presos en los Estados Unidos, callaron la verdad de que habían regresado. Entonces yo en mi historia publico las 2 versiones. Después hay otro caso de Joaquín Murrieta. Joaquín Murrieta es el personaje que inspiró al personaje del Zorro. Y entre esa historia, bueno, ese personaje se lo toma para sí Chile y en realidad fue mexicano.
Y bueno, yo he investigado las dos puntas, porque quiero tener las dos versiones. Alguna de las dos es la cierta, pero en esos casos que hay, digamos, una pregunta, que hay una duda y que queda la duda, yo he puesto las dos versiones, porque no es justo que ponga una sola versión cuando en realidad hay dos posibilidades, digamos, entre comillas. Bueno, yo cuando me pongo a escribir, primero yo escribo lo que tengo, lo que siento, lo que sé y lo que conozco. Pero como correctora literaria, leo 8, 10 veces lo que yo he escrito. Una por los errores ortográficos que puedan haber, porque también la tecnología, las computadoras también aparecen los errores. Y por el otro lado también me pienso como una espectadora, como una lectora de mi libro, de afuera, viéndome yo, no solamente el que a los demás les guste mi historia, porque puede que no les guste, porque es una opción. Tenemos un sí, tenemos un no. El no siempre lo tenemos por delante, pero yo apunto también a ese sí que quiero darme, pero darme en lo que he escrito, de que pueda llegar a la gente. Yo lo escribo pensando en que hay gente que le va a gustar la historia, pero también mucha gente que le gusta la historia, bueno, como se habla en Argentina también, digamos, esa palabra, el chusmerío de la historia, los entretejos, los rincones, que queremos ver qué es lo que pasó, no solamente los héroes, qué pasó en la alcoba. Queremos saber todos, yo soy muy curiosa y bueno, yo pienso también que el que le gusta la historia también le gusta un poquito esas cosas, porque si un día va a hablar de algo, también tiene las otras anécdotas. Y creo que es un lindo aliño. Y hay gente que yo sé que les gusta leer sobre los mitos, sobre las leyendas. Bueno, mis libros, por ejemplo, los de Bandoleros Mundiales, tiene historia certera, eso ténganlo por seguro. Pero también tengo esos entretejos que hay, por ejemplo, el caso de Pancho Villa, que a su fallecimiento desfilaron todas sus mujeres, los niños, y las mujeres se miraban con odio una a la otra, que el chico no se parece, que este sí se parece, ese despecho de mujeres, qué sé yo. Creo que es fascinante eso. Le da vida, porque hay muchos, en ese caso de estos personajes, hay muchos que aparte de haber sido bandidos, bandoleros, que iban y a lo mejor algunos más agresivos, otros no tanto, y lo hacían también en el caso de que eran los bandidos sociales, los llamados Robin Hood. Pero también había el amor, en muchos de ellos aparece el romance, y muchos de ellos fueron bandoleros por el tema de que se disputaron con otro hombre más poderoso o que pertenecía a la justicia y los quiso meter presos, y bueno, ya después entraron en un camino que no era probablemente el previsto, porque era una persona tranquila, una persona que no tenía para ser un delincuente, pero sin querer, a veces el caso del amor de una mujer los llevó a ese camino. Y bueno, yo pienso en el espectador que quiere saber qué pasó, o el caso de una leyenda, saber todo lo que se dijo, lo bueno, lo malo. Y creo que es lo que nos llena a nosotros, el por qué leemos, y es lo que nos enriquece. Porque yo después puedo hablar de historias porque las he leído, las he conocido, y sé que en el caso de otros autores también, uno escribe, a lo mejor se quedó con una parte de la historia, pero hay otro que a lo mejor escribe como yo, que le gusta escribir los dos casos y dejar la duda digamos, en el lector. ¿Fue una cosa o fue la otra? Y yo creo que debe ser uno certero, escribir todo lo que se sabe. Que yo me lo propuse, pero a nosotros nos pasó la situación que fuimos a los Estados Unidos, y parece que no, pero entre conocer gente, el trabajo, luchar en otro país diferente, el ser emigrante, porque ser inmigrante en un país extraño, otra lengua, uno tiene que entrar a hacer amistades, conocer gente, porque es la forma en que uno puede ir colocándose laboralmente y adecuarse al medio.
porque uno tiene que conocer la gente del lugar, saber qué es lo que gusta en la zona, qué expectativas hay, cómo se piensa, o sea, está bien, en toda parte del mundo suceden cosas muy semejantes, pero en el caso mío, cuando viajé a los Estados Unidos tuve que hacer nuevas amistades, entre ellos han habido argentinos, han habido gente cubana, mexicanos, gente de diferentes países del mundo, y que parece que no, pero en la amistad surgieron el conocer sus historias, y siempre tenía en mi mente la chispita, qué lindo, y bueno, es lo que me motivó a que yo escribir mis borradores, porque hoy día he podido publicar de varias historias, porque yo ya contaba con las historias mismas, tenía mis borradores, que por supuesto al pasarlos en limpio, bueno, uno entra a ver que o esto no está bien de esta forma, y uno le empieza a dar la tonalidad, darle la forma de cómo debe ser. Antes eran probablemente meros apuntes, para no olvidarme de esos hechos. Y bueno, con el tiempo y con más años, más experiencia, aparte de eso yo me dediqué a la docencia, como profesora de escuela secundaria. Eso me dio a mí mucho, yo aprendí mucho. Y bueno, ahí es donde en cada viaje que he hecho, inclusive hace menos de 2 años a Europa, también he incluido historias que yo he conocido en Europa en mis libros. Ya están publicadas, o sea, ya no se puede volver atrás. Y en cada lugar que yo voy conozco gente y me intereso, en el mismo diálogo uno aprende. Y dice, bueno, esto puede ser un personaje para una de mis historias. Quizás no sea en el mismo tiempo, pero uno agrega un personaje dentro de la historia, aunque que es verdadero, pero le adapta el escenario. Y otras historias que uno tiene completas, también reales, la condimenta con esas otras historias. Aunque yo venía desde los 14 años, pero realmente ha sido un plato fuerte, porque inclusive también quería volcarme a la literatura, pero bueno, lógicamente yo también tenía un trabajo como profesora y eso no me permitía en ciertas épocas viajar, porque también vivo en un país donde es de menor temperatura, el invierno en el hemisferio norte es opuesto, y cuadrar eso me era difícil. Pero ya en los últimos tiempos dije no, yo cumplo este ciclo de vida, pero yo voy a ir preparando mi otro ciclo de vida, que muchas veces hay compañeros míos, colegas que se jubilaron como profesores, ellos no, se les cortó ahí la vida. Y yo ya me siento que estoy encaminada, que puedo ir acá a este evento, quiero ir, por ejemplo, a Venezuela, voy a Venezuela, si quiero ir a Mar del Plata, voy a Mar del Plata. O sea, puedo ir a diferentes lugares, dentro del mismo país, dentro de América del Sur, si se me presenta uno en América del Norte también. Me habían invitado hace un tiempo a un evento que se hace por Gabo en Estados Unidos, pero yo por mis tiempos no lo podía hacer. Entonces dije, no, yo quiero poder tener mi tiempo para todos estos hechos culturales, ya al margen de una vida laboral que uno debe cumplir, porque hay que mantener un hogar. Yo, por supuesto, escribí desde los 14 años, lógicamente estoy a punto de cumplir mis 61 años, no hay problema en decirlo porque no se pueden, hay cosas que no podemos mentir. Y realmente mi idea fue cuando fui a los Estados Unidos en el año 82, que empecé a relacionarme con otra gente y dije, uy, conozco tantísimas historias. Dije, esto es un caldo de cultivo para poder escribir muchas historias. Y bueno, en mis ratos libres yo iba investigando, apuntando mis borradores, iba haciendo, porque digo, no me quiero olvidar de datos o cosas importantes que consideré cuando me las contaron las historias. Y quiera que no, yo dije, un día tengo que publicar, un día tengo que hacer algo con esto. Y en el año 97 también tuve esa oportunidad de que me empezó la idea que digo, algo quiero hacer con lo que yo tengo un montón de borradores guardados, pero no tengo nada publicado. Y a medida que fueron pasando un poquito de años más,
habrá sido unos 8 años más prácticamente, ya me vi envuelta en que hubo alguien que me pidió algo sobre mi abuelo paterno, entonces escribí el primer libro. Y parece que no, pero dicen que siempre que uno escribe el primer libro, ya no se puede apartar del escritor, el que es escritor, después que publicó el primer libro, ya tiene el segundo en vista. Y así fui haciendo. Pero hay temas que yo llevo prácticamente 30 años, que los tenía ya como historias apuntadas, como borradores. Y bueno, a medida que he ido publicando en los últimos años, porque justamente en el 2016 me jubilé y ya tuve en junio, ya tuve todo mi tiempo. Entonces en el 2017 publiqué 5 libros, en el 2018 6 libros y este año 6 libros. No es que siempre va a ser así, pero tengo las historias, entonces creo que si las tengo, tengo que volcarlo al papel. Ahora, por supuesto que he encontrado obstáculos. Primeramente, cuando empecé a publicar, los 2 o 3 primeros libros los hice, como eran familiares, los hice yo. Pero dije, si yo me voy a dedicar a publicar libros como escritora, la cosa era encontrar a alguien que me hiciera el trabajo de imprimirlos, encuadernarlos, que hiciera bien bonito el trabajo, acorde con lo que yo quería mostrar y ver sobre cada trabajo. Y bueno, fue un obstáculo porque tuve que preguntar mucho, porque no había mucha gente que pueda hacer un trabajo de este tipo. Después, por ejemplo, el ir mostrando los libros, el que alguno lo mira en un principio, vos escritor o vos escritora, también es una pequeña traba que uno va pasando. Pero a medida que he ido haciendo saber de la publicación de mis libros, me he encontrado con muchas satisfacciones, gente que me ha felicitado por lo que estaba haciendo, gente que ha valorado, gente que ha ido leyendo mis libros y les ha gustado, me han dicho, mira, yo no conocí esa historia, qué interesante, porque al escribir las historias que yo he conocido, son historias que no han sido contadas, y eso es lo bueno, porque yo tengo algo para contar que los otros no conocen. Entonces yo le doy mi impronta, pero trato de ser fiel a la historia. Siempre me gustó el haber publicado con una editorial de renombre, porque las editoriales tienen ciertos mecanismos o ciertas facilidades de poder colocar los libros en diferentes países, en diferentes lugares, se manejan de otra forma, tienen otro tipo de publicidad. Pero también me he encontrado, por ejemplo, en mi ciudad particularmente, y creo que pasa en muchas partes para los escritores que no son afamados, como digamos, como un García Márquez, un Jorge Luis Borges, un Mario Vargas Llosa, que tienen ya, es como una marca registrada que tienen en el mundo, y no lo podemos discutir eso. Las personas que no tenemos esa característica de haber tenido la posibilidad de llegar a otros países, pasan las librerías, que cuando uno lleva libros de uno para que los puedan vender, los agarran y los ponen abajo o detrás de una pila de otros libros que vienen de editoriales de Buenos Aires y venden los de renombre. Y cuando le piden de uno local, ni se acuerdan de los locales que le llevaron libros. Entonces lo tiene que salir comercializando uno llevar su libro, probablemente darlo a conocer y llevarlo en sus viajes, llevar y dar a conocer los libros de uno. Esa es la traba, y creo que debería de ser otra forma. Antes probablemente los editoriales no le pedían nada al escritor. Hoy en día uno le tiene que dar plata y un poco más, pagarle la publicidad y pagarle hasta la comida y los gastos de su casa. Y cuando vemos el haber para el escritor, no hay nada. No hay nada. Pasó con algunos escritores que le han hecho la película, como J.R., la de... ¡Ay! Se me ha escapado. La de Harry Potter. Que
el caso de ella lo veo, como lo he visto yo, luchando, hasta que llegó a una editorial y el mismo editorial le dijo: vamos a publicar tantos libros, que es el mínimo, 5.000 libros, y todavía le mandaron un cheque. Eso no se está viendo. O sea que los editoriales como que exprimen el deseo, el sueño del escritor en beneficio de un negocio económico. Pero se olvidan también que el escritor también está ocupando tiempo para vender, para hacer esos libros que a ellos les gusta vender y tener un rédito económico. O sea que es como que el escritor tiene que escribir ad honorem. No estoy en desacuerdo, pero no me inclino por el digital. Yo soy de los antiguos, que a mí me gusta tocar el libro, palpar el libro, me gusta tenerlo, saber si es chico, si es grande, cómo es su letra. Cuando yo digo de que he leído un libro de tal o cual autor, yo el libro lo quiero tener. ¿Dónde lo tenés? Sí, está digital, aunque a mí me gusta mucho el tema de las redes sociales, comparto, sé que llegamos a muchísimas partes del mundo, pero el libro digital con el libro físico es incomparable. Yo tengo una biblioteca y tengo lleno de libros, entre esos, por supuesto, ahí de Gabo también tengo libros ahí, pero a mí me gusta saber tenerlo el libro, olerlo. Tiene algo muy particular. Yo digitalmente no lo puedo leer el libro, no puedo tocar cómo lo hicieron, me gusta ver su tapa, cómo lo armaron, todas esas cosas que yo no sé, yo soy de saborear el libro, me gusta tocarlo, verlo desde el principio, a ver, después donde dejo el señaladero que dejé por un rato o a lo mejor unos días que no leo el libro, yo sé dónde está. En el digital tengo que estar acordándome a ver en qué página era, pero el físico es distinto. Para mí me llena el alma. He dejado de lado un poco la parte de la poesía porque me he dedicado a la narrativa, pero estoy escribiendo poemas. Viene por ahí algún tema y estoy escribiendo, aunque estoy escribiendo los libros de narrativa, pero dejo un tiempito y apunto esa idea que tengo, que quiero hacerle un poema, porque después me voy a dedicar un poco más a la poesía. Pero estos que son históricos, que son temas de hechos que yo he conocido y todo, quiero en este momento poder publicarlo. Y después me voy a ir dedicando a esto otro. Por eso yo sigo escribiendo poesía. Tengo mis borradores, ahí están, sé que esos no los he publicado, hasta que después me dedique a eso. Los dos me gustan. La narrativa es increíble porque en la narrativa uno puede describir paisajes, puede describir los hechos que ocurren, historia, una novela. Hay algunas de las historias reales que yo he escrito, que la he escrito un poquito, le he querido dar un poco el tema como anovelada. Esa es la realidad. Mi madre me ha apoyado mucho, ella muchas veces ha estado haciendo las tareas. Bueno, en los últimos tiempos yo no he dejado que ella haga esas tareas porque es una persona mayor, está a punto de cumplir 85 años. No quiero porque la veo por la edad, que veo que ya es vulnerable, pero me he manejado porque me gusta cocinar, o sea, los temas de la casa no me son indiferentes. Aunque son tareas que alguien las tiene que hacer, pero me encuentro con los tiempos para poderlo hacer, porque estoy escribiendo y a lo mejor he puesto algo para cocinar y yo tengo mi casa dispuesta, que tengo la mesa donde tengo la computadora y yo veo la cocina, si algo hierve y entonces sé que tengo que controlar algo. Y bueno, después los tiempos, por ejemplo, cuando uno tiene que hacer limpieza, bueno, ahí dejo el tema de la escritura, cierro computadora o dejo lo que estoy escribiendo a mano a un costado y me dedico a eso. Pero encuentro los tiempos. Siempre, cuando uno quiere hacer algo, siempre encuentra el tiempo. Hace 10 años que empecé a publicar los libros y he ido a algunos encuentros culturales, no he ido a demasiados, porque consideré primero escribir mis libros, porque de nada sirve que yo vaya con muy pocas cosas para un lado y para el otro y pretender, porque hay gente que hay así, pretender ser premiado si no he hecho nada.
O sea, primero he considerado que el respeto para mí como persona, como escritora, para mi país, mi lugar, donde yo voy a ir afuera del país a representarlo. Entonces, siempre me ha gustado ir preparada. Ir preparado significa no haber salido fuera del país con tan pocas cosas. ¿De qué he escrito? Y realmente de nada, no. Yo creo que para poder tener un intercambio cultural, como también hemos tenido uno muy enriquecedor en este encuentro de Hermanados por las Letras, cada uno tiene una sapiencia sobre diferentes temas y se nota la gente que escribe y que tiene mucho que dar. Si vamos, por ejemplo, Lucía, Salvador, Sandra, Luz, hay mucha gente que tiene para dar. Es más, uno a medida que va viajando, uno también va escribiendo en el camino. Me veo lógicamente con más experiencia, porque cada uno de mis libros es como un hijo que he ido trayendo a este mundo. Me veo con otras nuevas historias, porque me ha pasado lo siguiente, que aparte de que yo tengo muchas historias en borradores, también que las voy pasando, también veo otras historias nuevas que también apunto, porque digo, todavía no es el tiempo de esta historia. Y veo que cuando voy terminando una historia, digo, y le da una orientación a veces de datos sobre un tema. No es egoísta, comparte, y eso de compartir es excelente. Y paso a otra nueva. Por supuesto, estos años he escrito varios libros, pero me veo escribiendo, pero ya recibiendo un poco lo que he ido haciendo, lo que he ido forjando, porque a medida que yo he ido publicando, he ido sembrando. Es como el agricultor que va sembrando sus semillas en los surcos y después pasa a recorrerlos, las va regando y va viendo que va saliendo sus plantas. Bueno, eso pasa con mis libros. La verdad que yo venía participando, por supuesto, por el premio, pero yo venía principalmente a un festival, un encuentro con escritores que no conocía, a un lugar que tampoco conocía, Cartagena de India, un viaje largo, un viaje en el cual tuve que tomar 3 aviones y en un principio en Argentina le llamamos colectivo, autobús, para quienes sean de otros países que me estén escuchando. Y un camino largo, tuve en un aeropuerto 11 horas de espera, o sea que me lo tenía que pensar mucho para venir. Aparte de eso, tuve ciertos inconvenientes para poder viajar a último momento, cumplir con este sueño, pero yo quería venir. Mi ansia y mi sueño me decían que tenía que venir. Y bueno, este premio ha sido para mí como un premio a la excelencia. Me he sentido valorada por gente que no conocía, por gente que vio mi trabajo, por gente que nada sabía de mí anteriormente a la invitación. Y creo que es un compromiso muy grande, un compromiso que yo lo llevo en adelante y que lógicamente donde quiera que vaya voy a hablar de la Agencia Cultural del Caribe, voy a hablar de esta hermosa ciudad, voy a hablar del premio lógicamente porque me ha enorgullecido muchísimo, estuve muy emocionada, pasaron las lágrimas por mis ojos. Vinieron un montón de sentimientos encontrados, alegría, tristeza, porque no estaba mi madre aquí, que ella siempre me acompaña a todos los lados, en todos los encuentros de escritores, ella siempre está. Y bueno, ha estado espiritualmente y yo creo que este premio es un excelente premio internacional que no es ganado simplemente por haber venido, sino porque he participado como han participado los demás con sus conferencias, con sus declamaciones de poemas, con su obra, con su impronta, porque cada uno tiene su impronta para enfrentarse en un encuentro de escritores, y que es lo que nos enriquece a cada uno de nosotros, y que lógicamente de aquí surge la amistad,
una amistad que no se va a cortar en el tiempo, y siempre voy a querer volver a esta ciudad, y a volver a esta ciudad también con este motivo del festival, pero poder venir con un poco más de tiempo, porque tiene mucha historia. Me quedé muy asombrada con la historia de la casa de Rafael Núñez, las universidades, encontrarme en el lugar donde estaba el último cuadro que le sacaron a Gabo antes de partir de Colombia, donde están sus cenizas, que yo sé que él estaba últimamente viviendo en México. Tengo varias amistades colombianos y mexicanos que quieren muchísimo a Gabo, y bueno, para mí era algo muy importante poder estar en esta ciudad. En este momento yo realmente estoy muy emocionada, estoy muy feliz, porque también he podido compartir con gente de mi Argentina. Hay gente que estaban esperando también, veteranos de Malvinas, porque para ellos es muy importante el libro que yo he presentado sobre las historias que ellos han vivido en esa guerra, y que hasta el día de hoy la guerra no los dejó, porque siempre a un veterano de guerra de cualquier país que le tocó luchar por su país, siempre va a ser veterano, y siempre, o sea, veterano de guerra, y su historia la lleva consigo. Y me he encontrado con algo muy importante, que acá gente de otros países conocían bastante de la guerra de Malvinas. Probablemente muchos de mi país saben, pero no saben todo lo que probablemente me han manifestado, como el escritor, maestro Jaime Martínez, que sabía lo que escribió Gabo sobre la guerra de Malvinas. O, por ejemplo, los otros libros que esta mañana presentó Jair, con sus dibujos, él hablando, por ejemplo, de lo que él, porque él hace digamos, algo jocoso, sacando a relucir los efectos políticos. Y bueno, charlando con él le dije de los temas que él había tocado. Esos temas los he tocado yo también en mi libro, desde mi punto de vista como bandoleros. Y bueno, hemos encontrado esos puntos de coincidencia del hacer. Él como artista plástico, pintor de cuadros, y que escribe, porque lo que he escuchado de él, escribe lindo. Y yo como escritora, lo que yo he escrito. Y digo, qué bien que está interpretado, y me encantaron también sus libros con sus dibujos. Y bueno, también me interesaron las conferencias que han ido dando cada uno, como por ejemplo Lucía Cruz, como Sandra Yenud, como Salvador Elizalde, también tu participación, William, que me pareció muy interesante, también como Ramón Hernández de México. Creo que ha sido muy interesante, digamos, muy enriquecedor. Creo que para mí lo que puedo resaltar, algo que no me has preguntado, ¿qué me pareció el paisaje de Cartagena? Me pareció fantástico, hermoso, un lugar tropical, caribeño, con otros literatos en un evento internacional. Y me pareció extraordinaria la arquitectura de las casas acá en Colombia. Tienen calles estrechas como lo tiene en España, yo estaba en España, pero tiene otras características diferentes a España. Por ejemplo, tienen las verjas, los barrotes de madera más gruesos que los españoles. Así que son características que he visto muy interesantes. He visto que en las casas me gustan mucho los colores, muy a la sola, pero me ha parecido extraordinario. También me pareció muy importante, que lo compartí en las redes sociales y amistades mías en Argentina. La temperatura en verano está entre los 30, 35, 38 grados. Y es un clima seco, en un lugar de montaña. Yo ya venía con ese pensamiento en mi viaje, porque yo pienso que en cada lugar me voy a encontrar personas, me voy a encontrar con historias, y creo que puede haber alguna historia que toque a Cartagena. Ya he escrito algunos poemas que los tengo ya guardados sobre Cartagena de India. La verdad que estoy muy emocionada porque estoy tan lejos de mi patria, y me fue muy difícil poder venir.
Estoy muy feliz de encontrar gente muy buena, muy cálida y primero había empezado con mucha ilusión, pero también he tenido personas muy queridas que me han apoyado, me han alentado a que viniera. También las palabras que tú, Luz, me diste, me levantó mucho el ánimo, y también mi madre me dijo que no dejara esta oportunidad y que viniera. Estaba programado venir con ella, pero ella tuvo que quedarse en casa. Sé que está bien, he estado todos estos días muy preocupada, he participado, he estado muy feliz con todos ustedes, pero también mi corazón estaba un poquito partido, estaba allá en San Rafael, Mendoza. Y la verdad que es un premio que me enorgullece mucho recibirlo de un país hermano, aunque distante, pero que comparto muchas cosas de la cultura, también de este país. Y bueno, para mí es un honor recibir este premio de Manaos por las letras, y creo que voy a volver porque me han tratado muy bien, he conocido gente muy buena de Brasil, de México, de Puerto Rico, también de mi Argentina, de España, de Colombia mismo, no sé si me olvido algún otro país, pero bueno, y agradezco a todas las personas que están presentes. Y bueno, también este premio va para mi madre, de la paciencia que ella también me ha tenido, y también está mi padre, que de algún lugar, de alguna estrella en el cielo me está viendo. Muchas gracias a todos.